¿Todo bien con vocês? Mi nombre es Luis y hoy quería hablar sobre este bichinho. El bichinho 520 es dron para iniciante. Tal vez estés procurando uno, tal vez tengas uno y te haya pasado como a mí, que el dron no decola y cae, fica doido, no responde al radio control y terminamos hallando que el dron está con defecto o que es ruin. Quería decirte que fiques tranquilo. Acá te dejo 5 o 6 puntos a revisar y a reparar tú mismo si fuera necesario para que este dron funcione al 100% y puedas disfrutar de este maravilloso dron. ¿Sí? Vamos para allá. Ahí, personal, como primer consejo o dicho sería no usar los protectores de hélice. Esos son de un plástico bien macio. Dobran muy fácil. Con el viento, con el movimiento del dron, ellos hacen que oscilen. Y las hélices pasan tan perto de ellos que con nada estragan nuestras hélices. Y eso puede ser una de las razones por las cuales el dron esté volando y caiga de la nada. Ahí, personal, como segundo punto sería revisar que nuestras hélices giren bien suaves, que no tengan ningún tipo de resistencia. Si notamos que una está pesada, gira muy pesada, entonces con la llave de fenda original que nos trae nuestro dron, quitamos el parafusinio retiramos la hélice, pegamos una lija, puede ser una superficie áspera que podamos aplastar nuestra hélice, la parte de abajo, aplastamos un poco, volvemos a colocar, el parafuso y probamos que nuestra hélice gire suave. En caso de no seguir estando duro, volvemos a quitar la hélice y seguimos gastando un poco más con la lija hasta que quede bien. Hey, personal, vamos con nuestro tercer punto. Este engranaje va aquí en nuestro bracillo, donde pega nuestra hélice. Este es el punto más fraco de nuestro dron. Cuando el dron bate en una caída fuerte, cuando entra poeira, arena, hace que nuestro engranaje de plástico se trabe o se extrae. Y eso es algo que la parte
más importante por la que nuestro dron decola y cae. Es el mayor problema que he hallado en este dron. Ese punto de este engranaje. ¿Cómo saber si nuestro engranaje es tambón o no? Es simple. Giramos nuestras hélices y tiene que girar bien vacía. Si notamos que gira vacía y traba, gira vacía, traba, gira vacía, traba. Eso quiere decir que nuestro engranaje está estragado. Entonces hay que trocarlo. Aquí tengo un brazo de reposición que tengo de repuesto. Voy a enseñarte cómo desarmarlo, cambiar nuestro engranaje y poner óleo o grasa en nuestro buje para que tenga más duración. ¿Sí? Vamos para allá. Es un paso sencillo, no necesariamente tenemos que desarmar todo el dron para trocar eso. Solo es quitar la hélice, sacar nuestra hélice y no sé, son 5 parafusos, uno ahí y otro acá y 3 en el fondo. Solo son 5 parafusos. En nuestro caso, estoy mostrando en este brazo para que sea más fácil, pero en el caso de vosotros que tengan el dron, no necesitan desarmar el dron, solo es forzar esta parte de abajo, así, puesta el brazo en el dron y retirar el engranaje de bayo. Retirar el engranaje del bayo. Retiramos el engranaje nuevo. Aquí tiene un bulle de bronce. Entonces, yo tengo grasa grafitada o también puede ser óleo. Preferiblemente sería grasa. Ponemos un poquito de grasa dentro del bulle, pegamos nuestro engranaje, ponemos un poquito de grasa también y volvemos a colocar. Vemos que no quede ningún cable sea apretado. Colocamos la tampilla otra vez. Ponemos los parafusos. La hélice. Cuarto punto
quería hablarles sobre la calibración. Si la calibración no está hecha perfectamente, el dron ficadoide no responde al radio control, puede ser que salga volando y pare cuando se acabe la batería. Entonces voy a mostrarle cómo es. Paso sencillo, pero hay que seguir las reglas para que el dron funcione perfectamente. Encendemos el dron, encendemos el radio control, digo, apretamos la brújula y ahora damos 3 vueltas sentido horario. 1, 2, 3. Ahora ponemos la cámara para arriba, del mismo modo sentido horario, 3 vueltas. 1, 2, 3. Ya tenemos nuestra brújula calibrada. Ahora faltaría el giroscopio. Pegamos los 2 sticks en diagonal para abajo. Ahí está calibrado. Siempre es un dron para decolar en lugares abiertos porque no tiene flujo óptico. Entonces solo lo estabiliza un GPS. Estos LED piscando abajo quiere decir que está buscando GPS. Como estoy dentro de la casa, él no va a encontrar nunca. Entonces, antes de decolar el dron en un área abierta, cuando él pega los 12 satélites que necesita para decolar seguramente, estas luces LED van a quedar encendidas. Y eso es todo. Para hacer llegar al fin de este vídeo, quería dejarles el último punto, que sería un vuelo seguro. La batería original es de 7.4 volts, 1200 amperios hora, con una autonomía que ronda los 10 minutos de vuelo. ¿Qué acontece, personal? La batería o el dron funciona perfecto hasta el 50% de la batería. Entonces es bueno planificar un vuelo, tanto que lo mandemos lejos. El dron tiene un alcance de aproximadamente de 200 metros y en mi caso, que es 2.4 GHz, de 70 metros de FPV. ¿Qué acontece? Cuando el dron desciende del 50% de la batería, él empieza a picar flaco, tiene esas cosas que por ahí desciende, vuelve a subir, fica inestable. Entonces mi consejo es brincar con el dron hasta el 50% de batería. Después ya del 50% en adelante, tenerlo bien perto de uno, en caso que él descienda su alciño, no corre ningún riesgo. Bueno, esos son mi experiencia que tuve con este dron, y hice este vídeo para compartirla con vosotros. Si gustaron del vídeo, dejan ahí un like. Si tienen alguna otra duda y los puedo ayudar, dejan ahí los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.